Las tablas de hash. Esa estructura mística y desconocida que resuelve cualquier problema de la manera más eficiente. Pero, ¿cómo funcionan? Definamos primero un problema concreto que resolver con esta estructura para visualizar claramente sus ventajas. Supongamos que necesitamos asociar DNIs al nombre de sus dueños. Una solución sencilla sería almacenar una lista de parejas nombre DNI. Esto se podría hacer, por ejemplo, con un vector. En términos de eficiencia, no es una solución desastrosa si analizamos sus operaciones. La búsqueda del DNI de David, por ejemplo, tendría una complejidad lineal. Dado que no se sabe en qué posición está David, hay que ir buscando uno a uno por todos los elementos. En el peor caso, toca iterar por todos. Esto se representa como complejidad O de n, siendo n el número de elementos. Eliminar un DNI también es lineal. Para eliminar el de Bernardo, por ejemplo, primero hay que buscarlo iterando. Recordemos que esto es O de n. Una vez encontrado se borra, pero si se borra sin más, quedará un hueco separando el resto de elementos. Esto se soluciona moviendo el resto de elementos a una posición anterior. Siempre es necesario iterar por todos los elementos. Esto quiere decir que de nuevo es una operación lineal, o O de n. Añadir un DNI nuevo, por lo contrario, es trivial. Únicamente hay que introducirlo al final, que se sabe dónde está por el registro del número de elementos. Este se actualiza sumándole 1 y se añade al nuevo registro en la posición del contador. A esta complejidad se la conoce como complejidad constante o O de 1, ya que se tarda lo mismo independientemente del número de elementos que haya en el vector. Pero, ¿y si existiese una estructura mejor? Una capaz de buscar y eliminar elementos tan rápido como el vector inserta. Una capaz de saber directamente dónde se encuentra cada DNI. Pues aquí es donde entran las tablas de hash. ¿Tablas de qué? De hash. Los algoritmos de hash son algoritmos que, a partir de una entrada de datos cualquiera, generan una cadena que representa de forma compacta los mismos. Por eso, este valor, comúnmente conocido como el hash de los datos, también se le denomina el resumen. Tienen múltiples propiedades que los hacen extremadamente útiles en toda la informática, y serán cruciales para conseguir esa estructura mágica que busca instantáneamente. La salida de un algoritmo de hash es de tamaño fijo, independientemente del tamaño de la entrada. La salida es determinista, es decir, que una entrada al algoritmo siempre va a dar el mismo hash de salida. Es muy rápido de calcular el hash de una entrada. El algoritmo es irreversible. Es muy sencillo calcular el hash de una entrada, pero increíblemente difícil calcular la entrada que produjo dicho hash. Es sensible a cambios. Con que la entrada cambie lo más mínimo, su hash resultante será completamente distinto. Además, la distribución de hashes de un buen algoritmo de hash debe ser uniforme. Todos los hashes deben ser aproximadamente equiprobables, de forma que no haya algunos más comunes que el resto. A memoria solo se puede acceder en tiempo constante si se sabe exactamente qué posición se quiere leer. Eso es un problema. Quiere acceder a memoria con nombres de gente, no posiciones numéricas. Aquí es donde los algoritmos de hash entran a salvar la situación. ¿Y si se eligiese un algoritmo cuyos resultados sean siempre una posición válida en memoria? La estructura de una tabla de hash puede pensarse como una extensión de un vector al que se le añade una capa de indexación basada en hashes. Cuando se accede a un elemento, se pasa la clave por el algoritmo de hash y se busca el mismo en la posición determinada por el hash de la clave. Pongamos que se utiliza un vector de 16 elementos. Se usará una función de hash que convierta las entradas en números entre el 0 y el 15. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues para este ejemplo se propone utilizar adición modular como algoritmo de hash. La adición modular consiste en sumar valores y, si se salen de un rango válido, volver a empezar desde el resto de la división de la suma con el rango. Por ejemplo, en los relojes, las horas se acumulan con suma modular con rango 12. Si a las 10 se le suman 4 horas, quedarían 14, que al salirse del rango se vuelve a empezar por 2. Así se garantiza que, en el caso de los vectores, se acceden a posiciones de memoria válidas. Se va a representar el cálculo del hash de Alicia para un vector de 16 elementos. La suma se realiza sobre los bytes de información de Alicia, que son los siguientes. La longitud del vector es 16, por lo que el rango modular es 16. Comenzando por el primer byte, 65, se suma y se divide para obtener el resto que preserve el rango, quedando como resultado 1. Se repite para el segundo byte, quedando 13. Lo mismo para el resto, como se puede ver. Al final de la ejecución del algoritmo se obtiene el resultado 3. Volviendo a la idea del vector extendido, con este algoritmo se colocaría el DNI de Alicia en la posición 3, el de Bernardo en la posición 7, el de Carlos en la posición 12, el de David en la posición 12 y... se ha roto el sistema. A pesar de tener 16 posiciones y solo 4 elementos,
2 van a la misma posición. Bueno, esto puede solucionarse de momento haciendo que cada posición tenga una lista de elementos clave-valor. La posición 12 tendría la lista con Carlos y su DNI y David y su DNI. Ahora es importante guardar el nombre además del DNI para poder distinguirlos. Se puede ver que Eric va a la posición 3, que, de nuevo, es una colisión con Alicia. Se resuelve añadiéndolo a la lista de la posición. Pero, si cada posición vuelve a ser una lista por la que hay que buscar la clave, ¿no vuelve a ser esto ODN? La ventaja de la estructura se pierde. Si asumimos que el algoritmo de hash elegido cumple la propiedad de distribución uniforme, es decir, que todas las posiciones tienen la misma probabilidad de salir, entonces cada posición va a tener k elementos en su lista, siendo k el número de elementos total, n partido del número de posiciones del vector principal, s. Como ejemplo concreto, para una tabla de 16 posiciones de vector principal, si se insertan 64 elementos, hay que iterar como máximo 4 veces para buscar un elemento. Como comparación, para una tabla con 1000 posiciones, si se insertan 10.000 elementos, solo hay que iterar 10 veces, mientras que en un vector habría que iterar 10.000. Para 10 millones de elementos, la tabla solo requeriría 10.000 iteraciones. Es siempre tantas posiciones como tenga, más rápida que el vector. Si se aumenta el número de posiciones de la tabla a 1 millón, vuelve a iterar solamente 10 veces como máximo para 10 millones de elementos. Aquí es cuando uno puede observar que se podría mantener constante el número de iteraciones de búsqueda si se fuese ajustando dinámicamente el número de posiciones de la tabla de hash. Para volver a recuperar la complejidad constante de las búsquedas, se va a establecer un límite máximo de iteraciones por búsqueda. A este límite lo llamaremos límite de carga. Cuando se supere dicho límite, aumentará el número de posiciones. Saber cuándo se supera el umbral parece complicado, ya que habría que ver cuándo una posición lo supera. Aquí es muy importante elegir una función de hash que cumpla la distribución uniforme, ya que si todas las posiciones tienen la misma probabilidad, todas tendrán aproximadamente el mismo número de elementos en cualquier momento. Esto permite asumir que lo tendrán, y por tanto se sabe que el umbral se supera cuando hay tantos elementos como el número de posiciones por el umbral de elementos de las mismas. De esta manera, la complejidad de una búsqueda vuelve a ser constante, siendo el número de iteraciones máximas siempre el mismo. Pongamos un ejemplo gráfico. Aquí se ve una tabla de hash con un umbral de 3 iteraciones máximas de búsqueda, inicializada con una sola posición. Recordando que los elementos de saturación son el máximo número de elementos por el número de posiciones, queda que el umbral de elementos totales es 3. Actualmente hay 0 elementos. Al insertar la pareja clave-valor A1, se coloca en su posición correspondiente, que, al solo haber una posición, es la 0. Al insertar B2 sucede lo mismo. Al insertar C3, se alcanza el umbral. Si se insertase un elemento más, la búsqueda tardaría más de 3 iteraciones. Por esto, se decide duplicar el número de posiciones. Pasaría a haber 2, y el umbral total subiría a 6. ¿Por qué duplicar en vez de sumar más posiciones? Porque al aumentar posiciones cambia el módulo del algoritmo de hash y por tanto cambia el hash de todos los elementos. Toca reinsertarlos todos de nuevo, y eso es una operación costosa. Duplicando el número de posiciones se va a hacer esa operación órdenes de magnitud menos a menudo. Tras organizar, se sigue utilizando la tabla con normalidad y veremos lo que sucede si seguimos insertando. Se inserta D y E hasta que con F se supera de nuevo el umbral. Se duplican de nuevo las posiciones, se reorganiza y se sigue insertando. Veremos que al insertar la L se vuelve a superar el umbral y se repite el protocolo. Se puede observar que durante toda la vida de esta tabla nunca ha habido más de 3 elementos por posición, de forma que, si se hubiese realizado una búsqueda, siempre habría tardado como máximo 3 iteraciones. Se ha recuperado la complejidad constante en las búsquedas. Ahora que se conoce el funcionamiento básico de las tablas de hash, vamos a hacer un análisis de las propiedades de las funciones de hash y su importancia para este uso concreto. Es crucial que sean deterministas. Esto permite la búsqueda del elemento, ya que siempre se sabrá en qué posición se encuentra. Es importante que sea sensible a cambios. Si es predecible que dos elementos muy parecidos van a acabar en posiciones cercanas o la misma, se pueden hacer ataques en los que se introducen elementos muy similares para que acaben todos en posiciones cercanas y se supere el umbral muy rápidamente con muchas posiciones desaprovechadas. Obviamente, cuanto más rápido de calcular, mejor. El tamaño debe ser fijo, para que independientemente del tamaño de la entrada, demasiado grande o demasiado pequeña, el hash resultante pueda utilizarse como índice. Como ya se ha visto, la distribución uniforme junto con la sensibilidad a cambios es crucial para que se utilicen todas las posiciones de forma eficiente, sin malgastar memoria. La propiedad de irreversibilidad es muy útil en usos criptográficos de los algoritmos de hash, pero en este caso en particular no es crucial. Aún así, como los hashes son un resumen, inevitablemente se pierde información de la entrada,
y, por naturaleza, son irreversibles en cierto grado. Como algoritmo de hash se utilizó la suma modular. Esta función, teniendo en cuenta las propiedades importantes del hash para esta estructura, es nefasta. No es casi sensible a cambios. Por ejemplo, todas las cadenas con los mismos caracteres resultarán en el mismo hash. Esto permite a un ente malicioso llenar una posición tanto como quiera sin llenar el resto, violando por tanto la asunción de la distribución uniforme. Esto permite llenar la memoria muy ineficientemente. Se podría hacer un estudio de diferentes algoritmos que optimicen las propiedades deseadas, así como la eficiencia. Para este caso, y como solución temporal, se puede utilizar una función de hash conocida y segura como SHA-256. A esta se le aplica el módulo sobre el número de posiciones de la tabla, convirtiendo cualquier entrada en un índice válido. Y misión cumplida, se ha resuelto el problema con una estructura de datos capaz de buscar cualquier DNI por nombre instantáneamente. Mejor aún, tal y como se ha diseñado, sirve para cualquier tipo de datos. Esta es la verdadera potencia de las tablas de hash. Sin duda, la estructura de datos para dominar al resto.